Les doy la bienvenida a un nuevo videíto que vamos a ver del tema de biofísica. En el día de hoy lo que vamos a ver va a ser vectores. Nosotros para hablar del tema de vectores vamos a guiarnos con un problema. Dice el problema, un avión vuela 200 kilómetros rumbo a la ciudad A hacia el oeste, hasta la ciudad B. Y después de 300 kilómetros en dirección de 30 grados al noroeste de la ciudad B hasta la ciudad C, en línea recta, ¿sí? ¿Qué tan lejos está la ciudad C de la ciudad A? Acá en este tipo de problema de vectores, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, como cualquier problema, tomar los datos. Los datos que me brinda este problema son que este avión va a ir de la ciudad A la ciudad B en dirección al oeste y recorre 200 kilómetros, ¿sí? Acá vemos que dice un ángulo de 0 grados, que ahora vamos a ver bien qué significa el ángulo de 0 grados. Luego dice que va a recorrer de la ciudad B a la ciudad C 300 kilómetros con un ángulo de 30 grados con respecto a horizontal. Y lo que nos pregunta es qué tan distante está la ciudad A de la ciudad C, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver esto? Armar un esquema o diagrama de cuerpo libre que se llama, que es en un eje cartesiano ubicar los vectores que estamos analizando, ¿sí? Entonces acá ubicamos el vector AB, que está en rojo, si me siguen con la diapo, que lo que dice es que justamente está en el sentido de las X negativas con un valor o una magnitud de 200 kilómetros. El vector BC está con un ángulo de 30 grados con la horizontal y una magnitud de 300 kilómetros. Y lo que nosotros queremos saber es cuál va a ser el vector CA. Como ven, se forma, acá siguiendo el cursor, entre el vector CA, toda la distancia del vector AB más la de BC en el componente en X, más el componente en Y de todos estos, se forma un triángulo rectángulo. Como yo formo un triángulo rectángulo, puedo resolver este problema haciendo suma de vectores. Para ello, ¿qué necesitamos? Primero, descomponer cada vector en sus componentes en X y en Y. Para eso usamos una tabla. Esto es otro método para hacer. Siempre les digo, ustedes busquen el que sea más cómodo. Este es un método que lo sugiere el libro, entonces podemos seguir ese método. ¿Qué nos dice en este método? Que pongamos vectores, ¿sí? El vector, los nombres de los vectores, los ángulos que tienen estos vectores y sus componentes en X y en Y. ¿Para qué? Para ser ordenado y poder de esa forma ir teniendo ya un orden, tenerlos ya figurados todos los componentes que yo tengo que calcular para hacer la suma de los vectores. Entonces el vector AB con su ángulo de 60 tiene su componente en X de 200 kilómetros, ¿sí? Como vemos que está en el eje de las X, no tiene su componente en Y. Entonces en Y es 0. El ángulo BC tiene como componente un ángulo de 30 grados y tiene su vector. Entonces aplicamos la fórmula que hemos visto, que era la de coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente dividido hipotenusa, o resumida, el valor de BC en X es igual a el valor de justamente BC, que es 300, por el coseno del ángulo de 30 grados. Eso lo uso en calculadora y me aparece un valor que es 260 negativo, lo cual es correcto porque si yo voy al esquema, veo que está en el sentido de X negativo. Entonces necesito que el valor sea negativo. Luego, ese mismo vector BC, hacemos lo que sería su componente en Y. Para ello usamos el vector por el seno del ángulo, que en este caso es de 30 grados. Vamos a calculadora y me da un valor de 150 kilómetros. Ahora hacemos el vector resultante, que va a ser CA, que todavía el ángulo no lo desconocemos, y que para ello lo que voy a hacer es sumar los componentes en X de los dos vectores presentes para obtener un resultante, que en este caso en X es de menos 460 kilómetros, sería toda esta parte si me siguen con el cursor, y en Y va a ser justamente la suma. Como el vector AB no tenía componente en Y, es directamente todo lo que sea el componente de BC el que aporta para esta suma de vectores, que en este caso es 150 kilómetros. Una vez que yo tengo ya los componentes todos calculados, vamos a la resolución, que sería encontrar la magnitud y el ángulo resultante para este problema. ¿Se acuerdan cómo hacemos eso? Con Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Nosotros acá le damos otros números, otros valores, perdón, que son los nombres de los vectores que tenemos. Entonces decimos que el vector CA
va a ser la raíz. Recuerden que el hipotenusa al cuadrado es lo que dice Pitágoras, yo no lo quiero al cuadrado, lo quiero lineal, entonces necesito sacar la raíz de un componente AB, que sería 460 al cuadrado, mi x al cuadrado, más mi y de 150 kilómetros al cuadrado. Todo eso, ¿sí? Vamos desarrollando el problema, me da un número. Acá recuerden, y siempre lo vamos a mencionar, yo tengo el número que le tengo que aplicar la raíz cuadrada y tengo la unidad, que en este caso va a ser kilómetro, que va a quedar al cuadrado, que lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede lineal. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de un vector que es lineal, es longitudinal, no es área, ¿sí? Entonces tengo que aplicarle justamente ese, de hacer que se simplifique ese cuadrado. ¿Cómo? Con la raíz cuadrada. Pero fíjense, independiente del número, ¿sí? Va el número por un lado y la unidad por otro. Son independientes cuando hablamos de los cálculos. Cuando yo tengo la raíz cuadrada de 23.234.100, me da un valor de 484. Y kilómetro al cuadrado decíamos que me quedaban 1 kilómetros lineales, ¿sí? Eso ya sería el largo en magnitud de mi vector resultante. Y para saber el ángulo de este vector resultante uso la tangente, que me dice que la tangente va a ser el, que sería el cateto, en este caso sea el del vector resultante, y sobre x, ¿sí? Como está acá. Entonces hacemos 150 kilómetros dividido 500, 460, me da un valor de 0,33, que sería la tangente del ángulo. Yo para sacar el ángulo hago el arc tangente del ángulo y me da un valor de menos 18 grados. Esto también es correcto porque estamos hablando de que nosotros vamos a estar menos 18 grados con respecto al eje de las X, ¿sí? Porque siempre estamos en el cuadrante de las X. Entonces es correcto la respuesta. Siempre tomándolo como desde el horizonte. Para concluir, la respuesta, siempre que hay un problema hay una respuesta. En la respuesta dice, en línea recta, la ciudad C está a 484 kilómetros de la ciudad A. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que se haya comprendido. Si no, vamos a ver un ejemplo más. ¿Sí? Un ejemplo más. Dice, un perro que busca un hueso camina 3,5 metros hacia el sur. Después, 8,2 metros en un ángulo de 30 grados al noreste. Y finalmente, 15 metros al oeste. Encuentra el vector de desplazamiento resultante del perro. ¿Sí? Como todo problema, lo primero que hacemos es tomar los datos. Ya tengo los datos, mi vector 1 es 3,5 metros con lo que sería al sur un ángulo de 270 grados, también lo puedo determinar así. Mi vector 2 tiene una magnitud de 8,2 metros con sentido noroeste con un ángulo de 30 grados. Y mi vector 3 tiene una magnitud de 15 metros con un ángulo con dirección al oeste con un ángulo de 180 grados. ¿Sí? ¿Qué significa entonces con todo esto? ¿Cuál va a ser la suma de estos vectores del vector resultante? Acá está el esquema, el diagrama, veamos el vector 1, fíjense, tenía 270 grados, es decir, estaba en el sentido de las y negativas con una magnitud de 3,5. Siempre que yo hago gráfico de vectores para sumar, donde termina el vector, empieza el siguiente vector. Es el punto de origen del siguiente vector que voy a sumar. El siguiente vector, que es el vector 2, dice que tiene una magnitud de 8,2 con un ángulo de 30 grados con la horizontal en una dirección de noreste. Entonces va como está acá el turquesa marcado con el sentido de noreste con la magnitud que me dan y el ángulo que se forma, ¿sí? Fíjense, ¿dónde termina el turquesa? Empieza el siguiente vector, que en este caso es el vector 3. Desde ahí, en sentido de los X o 180 grados, empieza mi vector C, que va a llegar hasta lo que sería justamente los 15 centímetros de largo, porque es mucho más largo que los otros vectores, ¿sí? Llega hasta acá. Eso es lo que está marcado acá como vector 3 en amarillo. Y luego tengo lo que sería mi vector resultante, que es siempre que estamos hablando de suma de vectores en modo gráfico, desde donde termina el último vector hacia donde empieza el primer vector. Eso es suma de vectores. Entonces, desde acá hasta acá, desde donde termina el amarillo hasta donde empieza el rojo, es mi resultante. ¿Qué le había dicho? Siempre le mencionamos, nosotros no hacemos con el método gráfico, sino hacemos con el método analítico. ¿Cómo sería el método analítico? Sumar los tres vectores, ¿sí?
por medio de sus componentes en X y en Y. Entonces, para el vector 1, que tiene un ángulo de 270 grados, decimos que en X es 0 el valor, ¿sí? No tiene punto en X, está solamente en Y. Y en Y lo marcamos como negativo porque estamos en el sentido de las Y negativas, menos 3,5 metros. El vector B tiene su ángulo de 30 grados, entonces va a tener un componente en X que lo vamos a resolver sacando el valor del vector por el coseno de 30 grados y me da un valor de 7,1 menos 7,1 positivo. Y para ahí vamos a hacer exactamente lo mismo, el vector, que en este caso es 8,2, por seno del ángulo de 30 grados, que me da un valor de 4,1, ¿sí? Y el vector 3, por último, tiene 180 grados de ángulo, justamente en X solamente tiene un subcomponente, que en este caso es 15 metros, negativo, porque fíjense que va en el sentido de la X negativa, y en Y no tiene ningún tipo de componente, entonces 0. Una vez que tengo todos estos valores, los sumo. En X va a ser 0 más 7,1 menos 15, lo que me da un valor de 7,9. En Y, 3,5 más 4,1, que va a ser menos 4,1, que va a ser un valor de 0,6. ¿Sí? Sumo estos valores. Una vez que los sumo, pasamos a obtener la resultante. La resultante va a ser para X menos 7,9 metros y para Y 0,6 metros, ¿sí? Eso, perdón, voy a volver un poquito acá. Se lo ve bien acá, miren, fíjense. En Y es muy cortito lo que yo obtengo, en X es mucho más largo, ¿sí? Una vez que tengo eso, busco por Pitágoras, que está acá la fórmula, el largo o magnitud de ese vector resultante, ¿sí? Haciendo x al cuadrado, que sería 7,9 negativo, más 0,6 al cuadrado, ¿sí? Hago los cuadrados de esos valores. Una vez que tengo esa suma, le saco raíz cuadrada a ese valor, que es de 6,8, ¿sí? El valor me da 8. Y al metro cuadrado, porque fíjense en que el metro también se eleva al cuadrado, entonces cuando sumo metro cuadrado más metro cuadrado es igual a metro cuadrado, pero yo necesito metro lineal y acá se simplifica por medio de la raíz. Recuerden el número por un lado, la raíz por otra. Hago la simplificación y me queda en metros lineales. Es decir, el vector resultante tiene un valor de 8 metros lineales. Pero también es interesante, sobre todo con este esquema que hicimos al principio, ver cuál es el ángulo de desplazamiento de ese vector. Para eso hacemos tangente del ángulo, que es y dividido x, los valores de los catetos, 0,6 dividido 7,9, me da un valor de 0,07, ¿sí? Que eso es la tangente del ángulo. Yo para encontrar el ángulo hago arc tangente, la inversa de la tangente, que la inversa de 0,07 me da un valor de 4. Si volvemos a nuestro gráfico inicial, la interpretación de 4 es 176 grados y yo empiezo, pongo mi transportador en el de origen y marco toda la vuelta que va a llegar hasta 176 grados, ¿sí? O 4 de ángulo, cualquiera de los dos es correcto. Siempre recordando que va a ser 4, un ángulo 4 que se forma desde la horizontal, desde las X negativas, ¿sí? Entonces el vector de desplazamiento del resultante del perro es de 8 metros con un ángulo de 176 grados. Pueden usar cualquiera de los dos ángulos, pero por ejemplo es más rápido utilizar directamente el ángulo cuando nosotros empezamos con todo lo que es el transportador desde el inicio, ¿sí? Esto eran los problemas, los ejemplos para suma de vectores. Espero les haya servido y nos encontramos en un próximo encuentro.